Bueno, eh, como estaba diciendo, con respecto a los guaraníes y los jesuitas y este encuentro no tan feliz, ha sido, ha tenido como objetivo la imposición de una cultura, ¿no? La transposición de la cultura europea a eh, estas tierras. Ahora bien, las misiones quizás sea desde nuestra visión y nuestra perspectiva muy interesante, porque en realidad los jesuitas no han tenido un maltrato con los originarios, con los guaraníes, de todas las formas de trabajo indígena y de sometimiento, la de los jesuitas ha sido, digamos, la más leve, la más aceptable. No fueron monstruos, pero tampoco fueron ángeles. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Si bien tuvieron, digamos, un trato relativamente bueno, también hay que entender que la cuestión era imponer y la cuestión era evangelizar sí o sí, ¿sí? Entonces esto, digamos, nos pone en una situación de admirar su trabajo, por un lado, y por el otro lado considerar que, bueno, producto de la época, lo que estaban haciendo acá era eh, alguna cuestión no permitida por los guaraníes. Es decir, los guaraníes no estaban en las misiones jesuíticas por su propia voluntad. Esto también hay que decirlo. Los guaraníes estaban en las misiones jesuíticas porque les convenía más estar ahí y no a merced de otras formas de encuadrados en otras formas de trabajo indígena que estaban planteadas y reguladas desde las leyes de Indias. La corona española elaboró una serie de normas que se condensaron en lo que se llamó leyes de Indias. Digamos, en las leyes de Indias estaba establecido que había distintas formas de trabajo y, digamos, de evangelización con los pueblos originarios, que fueron la encomienda, la mita, el yanaconazgo y las misiones, ¿sí? La mita y el yanaconazgo fue la típica explotación de los pueblos originarios en las minas, sobre todo en Bolivia, en Perú, donde trabajaban hasta prácticamente morir en los socavones, de una forma infrahumana, y de evangelización muy poco, mejor dicho, nada. Los encomenderos eran no religiosos, personas a los cuales la corona española les daba una tierra para ser trabajada y ellos utilizaban trabajo indígena para trabajar esa tierra con el compromiso de evangelizar a esos aborígenes. Por supuesto que el trabajo era duro y para estos señores que poco o nada tenían de mentalidad religiosa, sino más bien de posicionarse, de hacer fortuna más que nada, sometían a los hijos, a los indios al trabajo duro y de evangelización casi nada, ¿no? Era un compromiso, pero no se cumplía del todo. Digo, esto también me parece que lo tienen que tener en cuenta. Por un lado, lo que estuvimos hablando en la primera parte del vídeo, de las culturas originarias y su grado de desarrollo y su ubicación. Por otro lado, la impronta de los jesuitas y las distintas formas de trabajo indígena. Esto va a formar parte de la clase 4 extra, donde va a haber estos dos videitos que, bueno, tienen algunas dificultades porque son caseros, de pronto el otro se corta cuando
no hay más capacidad para seguir grabando y bueno, se hacen dos partes. Por un lado, hay también un pequeño archivo de 2 paginitas donde se hace mención a las formas de nombrar a los pueblos originarios. Se los denomina de distinta manera y yo voy a hacer además un agregado sobre eso, en donde también se los denomina aborígenes y hay todo un error de interpretación con respecto a la etimología de la palabra aborigen. Y hay algunos que consideran que la palabra aborigen, ¿sí?, quiere decir sin origen, prefijo a del griego sin, origen, cuando en realidad no es a el prefijo es ab, y ab quiere decir perteneciente al origen, nada más lejano de esa interpretación. Es lo mismo que la palabra alumno. La palabra alumno está considerada como a sin, lumnis, luces. A es un prefijo de origen griego, lumnis es una palabra de origen latino. Nunca en lengua castellana existe esa combinación entre prefijos griegos y palabras latinas. Es decir, las palabras que son de un origen griego son de ese origen y no se mezclan con las que vienen del origen latino. Son mitos y leyendas, de las cuales hay muchas. En realidad, alumno quiere decir aquel que se está formando, aquel que se está nutriendo. Alumno tiene que ver con la nutrición, con nutrir a alguien de alguna manera, con aportarle algo a alguien y no con alguien sin luces. Y esto, lo más grave de todo esto es que a veces hay algunos universitarios y profesores muy bien formados en sus disciplinas, pero que saben muy poco de etimología y de lenguaje, y transmiten estos mitos que no son tales. Tenemos los vídeos, tenemos ese archivito y tenemos la película La Misión. La idea es que ustedes puedan ver La Misión y que puedan verla con la mirada de aquel que va a hacer un análisis de las cosas que pasan en la misión, como ser el trato a los pueblos originarios, lo que se hacía, digamos, lo que se trabajaba con los pueblos originarios, verla desde ese lugar, ¿no? Es una obra cinematográfica que fue bastante reconocida en su momento, muy bien filmada, con actores importantes, pero básicamente para nosotros la cuestión está relacionada con mirar el trabajo de los jesuitas con los guaraníes y analizarla desde ese lugar. Bueno, sin más, nos despedimos hasta la clase 5. Con esto terminamos.